¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar algo muy importante que sucedió hace unos días aquí en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo, en el campus Chetumal. Y bueno, pues realmente estamos muy gustosos de poder aquí enlazarme con la doctora Wendy Herrera Morales y con el doctor Luis Núñez Jaramillo para platicar de esto que es la 11ª semana del cerebro y la 7ª semana de neurociencias, así como también pues el concurso de carteles que tenemos aquí en la Universidad de Quintana Roo. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos, doctora Wendy Herrera Morales. Adelante. Gracias, Heriberto. Hola, buenos días. Muchas gracias, Heriberto. Gracias por la invitación. Al contrario, ustedes como siempre. Y bueno, pues doctora Wendy, me gustaría iniciar con usted, sobre todo para hacer un recuento de lo que ha sido, o lo que fue más bien, pues ya esta importante semana del cerebro dentro de la División de Ciencias de la Salud. ¿Cuáles fueron algunos resultados y sobre todo las pláticas que se dieron cuenta, pues en esta semana distinta, ¿no?, que a través de las plataformas digitales fue que se llevó a cabo? Claro que sí, Heriberto, muchas gracias. Sí, efectivamente, esta es la 11ª vez que nos unimos, la DSS y nuestra universidad, la UCRO, a este evento tan importante a nivel mundial, ¿no? Como ya habíamos platicado un poco, esto se da en todos los centros de investigación y universidades de renombre alrededor del mundo. Entonces es una semana dirigida a dar información, ¿no?, información científica y este conocimiento hacia toda la población. Entonces es muy agradable que en nuestra universidad nos hemos unido, ¿no? Se llama 7ª porque hace unos años cambió, ¿no? O sea, en realidad a nivel mundial se llama la Semana del Cerebro. Entonces hace unos años cambiamos a Semana de Neurociencias, pero hemos estado desde hace 11 años activos. Y en esta ocasión fue muy interesante hacerlo desde el punto de vista, pues en plataformas digitales, que eso no nos había tocado. Bueno, el año pasado ya nos tocó los videos, ¿no? Porque justamente había empezado la pandemia y ya teníamos aquí al ponente. Pero esta ocasión ya todo se dirigió a través de las plataformas digitales y pues creo que fue un éxito, ¿no? Tuvimos mucha asistencia, tanto en la plática, el día de la inauguración hubo más de 100 personas conectadas, ¿no? Escuchando la inauguración y las pláticas. Y también en cuanto al concurso de carteles, que fue el tercero, tuvimos mucha asistencia de varias universidades, muchos estudiantes se unieron a este concurso y fue un éxito en realidad. Excelente, doctora Wendy. Sí, creo que lo recuerdo muy bien el año pasado, por ahí de marzo, que nos dio este tema de la contingencia. Precisamente en el bloque anterior platicábamos que llevamos un año, ¿no? Bueno, más de un año ya en este confinamiento que era una cuarentena, pero sí nos pasamos más este tiempo. Pero bueno, afortunadamente o desafortunado para algunos otros, pues quienes pues les afectó esta pandemia, ¿no?, se adelantaron. Pero bueno, tratamos de que esto siga y sigamos con esos conocimientos que ustedes nos han pues querido aportar en esa semana de la ciencia, de las neurociencias, y la semana del cerebro. ¿Cómo, además de esto, bueno, cuáles fueron las pláticas centrales que ustedes tuvieron en este evento, doctora Wendy? Sí, fueron 4 pláticas. La primera, el día de la inauguración, el doctor Julián Reyes es un psiquiatra y que además es investigador. Nos trajo una conferencia muy interesante de efectos de la pandemia por el SARS-CoV-2 en la salud mental. Se le habló acerca de, pues dice que viene una ola, pero de depresión y ansiedad, ¿no? A partir de los datos que además se ha recabado mucha información mediante encuestas digitales, ¿no?, donde se preguntan pues varias cosas acerca de la alimentación, los cambios de los hábitos entre alimentación, ejercicio, ¿no?, si tienes problemas de sueño, ansiedad, insomnio, etcétera. Y bueno, justamente se ha encontrado, porque ya se han analizado los datos, y bueno, ya se ha encontrado que efectivamente ha aumentado, ¿no?, tanto la ansiedad, ¿no?, la depresión, la disminución en la actividad física, ¿no?, evidentemente, y un excesivo consumo, ¿no?, de alimentos, más bien no alimentos, sino de chatarra, ¿no?, que es más fácil consumir este tipo de comida. Entonces, pues fue muy interesante, ¿no?, su plática.
El segundo día tuvimos la plática con el doctor Luis Núñez, el de la conducta sexual modifica nuestro cerebro. O sea, cómo se dan esos cambios a nivel cerebral, la sinapsis del cerebro con la conducta sexual. Entonces, esto visto desde los animales, todos los estudios que se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues si tiene esto o no que ver con nosotros. El tercer día me tocó a mí, la plática fue de TDAH en la etapa adulta. Y bueno, aquí sí podría yo abundar un poco más, ¿no? Porque pues justamente el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno que, bueno, como lo vimos en la plática, es del neurodesarrollo, es decir, se va a presentar en la etapa infantil, ¿no? Entonces, algo que es importante reconocer es que si no tuvimos ningún síntoma en la infancia, no nos va a dar cuando seamos grandes, ¿no? Porque es algo que se viene construyendo en el neurodesarrollo. Pero uno de los puntos que me parece muy importante recalcar es que pues no se ha visualizado este trastorno en los adultos. O sea, ¿cuántos de esos niños mantienen el trastorno durante la etapa adulta y cuáles son los efectos que tienen en su vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana puede tener efectos pues justamente de inatención, ¿no? Se ha visto, ¿no? Hiperactividad, impulsividad, ¿no? Y cómo van cambiando estas características en la etapa infantil y después en la etapa adulta. Se sabe que más del 60%, aproximadamente el 60% de los niños que tuvieron TDAH lo van a seguir presentando en la etapa adulta. Entonces es muy interesante y lo que nos parece muy interesante es analizar cuál es la actividad del cerebro en estas personas, porque ha sido muy poco estudiado en adultos, ¿no? O sea, como que una vez que pasa la infancia, ya no se visualizaba el trastorno, ¿no? Entonces es muy importante saber cuáles son las características del cerebro en esta etapa de los adultos, para entonces poder tener, ¿no?, más herramientas acerca de los tratamientos posibles y que no sean invasivos, como el caso del neurofeedback, ¿no? Este es uno de ellos. Y bueno, la cuarta plática de la Semana del Cerebro fue las infecciones virales que tienen consecuencias en el desarrollo del sistema nervioso central humano. Y la doctora Claudia Castillo, ella es de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, también nos trajo una plática muy interesante acerca de los virus, de cómo afectan el desarrollo en el cerebro de los niños y el efecto que esto puede tener, ¿no? Y además nos dijo que está haciendo investigación en Zika y que pues que también nos interesa, ¿no?, en la península en donde estamos, porque pues también nos gustaría conocer más acerca de esos puntos. Entonces, de manera muy general, Heriberto, no sé si ya me extendí mucho. No, para nada, al contrario. Son las pláticas que tuvimos, estas 4, y que la verdad, pues estuvieron muy, muy bien, muy concurridas, ¿no? Y pues fue un éxito en realidad. No, qué bueno, pues nos da mucho gusto que hayan podido tener, como bien lo comenta, este éxito pues rotundo ya después de 11 años de haber iniciado estos primeros pasos de la Semana del Cerebro, y que la universidad sea partícipe ahora ya incluida en esta red tan importante a nivel mundial, y que se vean los resultados, ¿no?, de lo que ustedes hacen dentro de esta Semana del Cerebro y la Semana de Neurociencias. Pues doctora Wendy, pues algo más que desea agregar en ese aspecto de lo que se vivió en esta Semana del Cerebro, de las neurociencias también. Sí, bueno, pues también hubo preguntas del público, ¿no? Incluso hay quienes mandaron al correo de los ponentes, ¿no?, más preguntas después de las pláticas, y pues invitarlos, ¿no?, a que no dejemos de participar en estos eventos, ¿no? Porque además el tener esa información nos ayuda a comprender mejor, ¿no?, pues nuestro entorno en caso de tener un trastorno de este tipo, ¿no? Es muy importante. Y no, pues muy contenta, la verdad, con los resultados que se tuvieron, ¿no? Y con muchas ganas de que sea la siguiente. Y también nos gustaría mantener algún punto que cuando regresemos, ¿no?, a la normalidad de esta virtualidad, porque lo que sí notamos es que hubo gente que se conectaba de muchos lugares, ¿no?, que nos decían pues que estaban en otros lugares, quienes no hubieran podido asistir, ¿no?, si hubiera sido presencial.
Entonces tuvimos, ¿no? Pudimos llegar a otras personas, al igual que el concurso de carteles, pues se inscribieron estudiantes de otros lugares, ¿no? Tuvimos de Mérida, de Cancún, ¿no? Entonces, pues gente que tal vez no hubiera podido asistir si hubiera sido presencial. Entonces, por eso también creemos que fue un éxito y un aprendizaje, ¿no? Justamente de, pues, tener las mejores herramientas para poder llegar a más gente y pues que la información y la ciencia, ¿no? Continúen transitando como debe de ser. ¿Qué le parece, doctora Wendy Herrera Morales y doctor Luis Jaramillo, si nos acompañan en una pausa y seguimos con más aquí en Voces Universitarias? De las diferentes medidas que se han utilizado para tratar de contener la pandemia, pues eventualmente estamos también observando que esta pandemia está generando efectos más allá de la, digamos, únicamente la esfera que ocupaba el sistema respiratorio o el sistema digestivo, para pues afectar también a todo el organismo en toda su complejidad, involucrando e incluyendo con ello la salud mental. Pero tenemos que replantearnos si tenemos que hablar de una nueva normalidad también en el campo, en el área de salud mental. Para ello, bueno, tenemos que preguntarnos un poco qué es lo que nos depara el futuro en términos de salud mental posterior, durante y posterior a la pandemia por el COVID-19. La Clínica Mayo publicaba en los primeros meses de la pandemia que las preocupaciones y la ansiedad sobre el COVID-19 y el impacto de esta enfermedad podrían llegar a ser abrumadoras para la población general. De esta manera, tenemos que considerar como 3 dimensiones distintas a través de las cuales la pandemia va a tener y está teniendo efectos sobre la salud mental. 2 dimensiones que podríamos decir son indirectas, es decir, no necesariamente están relacionadas con la infección por COVID-19, como son el aislamiento social y el estrés ambiental. Estas 2 situaciones no son, los efectos de estas situaciones sobre la salud mental, pues no son un efecto directo del COVID. Por otro lado, debemos preguntarnos, que ese sí sería un efecto directo, cuáles van a ser las consecuencias, los efectos neuropsiquiátricos del COVID-19, que sería ya el efecto directo de este virus sobre el sistema nervioso central y potencialmente sobre la salud mental. Tal vez esta gráfica ya la hemos observado en diferentes presentaciones, sin embargo me pareció muy importante mostrarla en esta conversación, en esta plática, para recordar un poco cómo nos podemos como anticipar ante lo que viene derivado de la pandemia por COVID, y también incluso como analizar un poco en qué punto estamos en este instante. Porque esta gráfica apareció los primeros meses de la pandemia, donde se habla de diferentes oleadas producto de la pandemia. La primera oleada, bueno, era la mortalidad y morbilidad inmediatas derivadas del COVID-19. Posteriormente hablaban de una segunda oleada, que eran aquellos pacientes no urgentes que de alguna manera se quedaron rezagados en cuanto a sus tratamientos,
ya que se le dio, obviamente, pues prioridad a las personas que estaban siendo infectadas por el COVID-19. Y luego se habla de una tercera oleada, que es como el impacto que habrá sobre las enfermedades crónicas derivado de la interrupción, ya sea en tratamientos o, tratamientos y atención médica. Y se menciona también una cuarta oleada, en la cual, pues en esta cuarta oleada, vamos a ver más bien como los efectos ya propiamente sobre la salud mental, como pueden ser síndromes de estrés postraumático en personas que presentaron la infección por COVID-19 o en trabajadores de la salud que estuvieron expuestos a la atención de, pues obviamente, un enorme número de pacientes que necesitaban de esos servicios médicos. Nos hablan de que vamos a comenzar a ver síndrome de burnout en aquellas personas que estaban a cargo de la atención de los pacientes, un pico en las manifestaciones o la sintomatología de ciertas enfermedades mentales, ya sea de enfermedades mentales preexistentes o bien la aparición de nuevas enfermedades mentales. Todo esto asociado al impacto de una crisis económica, así como problemas de desigualdad en el acceso a diferentes recursos de salud. La realidad es que en México, yo creo que desde hace ya varios meses, como que se ha conjuntado también el inicio de esta cuarta ola. Seguimos aquí en Voces Universitarias Televisión y le recordamos que también nos puede escuchar en Voces Universitarias Radio a través de la sesión del Beso 95.3 Kiss FM como cada viernes. Y bueno, pues seguimos platicando con la doctora Wendy Herrera Morales y con el doctor Luis Núñez Jaramillo aquí en lo que es la 11ª semana del cerebro y la 7ª semana de neurociencias. Pues ahora sí ya dio parte un poquito la doctora Wendy con el tema de concurso de los carteles y bueno, platícanos pues cómo fue la concurrencia y bueno, pues los resultados de los jóvenes y universitarios que participaron dentro de este concurso. Adelante, doctor Luis Jaramillo. Muchas gracias, Heriberto. Fue muy interesante este concurso porque usualmente, como comentaba la doctora Wendy, en el concurso de carteles podían participar básicamente alumnos de aquí, de Chetumal, ¿no? Pero ahora, con esto de la virtualidad, se abrió más el concurso. De hecho, estuvo a cargo de esa parte la doctora Jorgelina Barrios y estableció contactos con otras universidades. Tuvimos una participación importante de alumnos del norte del estado y curiosamente, bueno, fueron más de 30 carteles en total los que participaron, algunos con varios alumnos, alguno que otro con un solo alumno, y hubo carteles todos son divulgación, ¿no? Que es finalmente la idea. Pero hubo carteles de divulgación como a nivel básico, nivel general, y carteles de divulgación a nivel universitario. Entonces, y en ambos casos estuvo muy bien manejado, estuvo muy reñida la competencia. Te puedo comentar que el puntaje máximo era 150 puntos, y los primeros lugares están entre 141 y 144 puntos. En ese rango cerradito con decimales está el promedio de los carteles ganadores. Y los ganadores hubo tanto de la Universidad Anáhuac Cancún, como de la División de Ciencias de la Salud. De hecho, el primer lugar fue un empate entre justamente, con el mismo puntaje, de hecho los dos, entre un cartel de la División de Ciencias de la Salud y un cartel de la Universidad de Anáhuac. Entonces, fue muy interesante la experiencia en todo sentido. También hubo participación de revisores, no solo de la División de Ciencias de la Salud, sino también de la Universidad de Anáhuac y de un hospital también que participaron como revisores de evaluadores de los carteles, con una rúbrica establecida. Fue una experiencia muy interesante el hacerlo en línea, justamente por eso, porque permitió una mayor participación de alumnos que quizá no hubiera sido posible que vinieran a Chetumal a presentar su cartel, pero que a través de esos medios fue muy posible, ¿no? Fue una experiencia sumamente interesante y la verdad fue complicado, bueno, no complicado porque había una rúbrica y puntajes, pues, pero fue muy cerrada la competencia. Así es, ¿no? Como a veces explicas un empate, ¿no? A veces es esto, ¿no? Quieres ganar,
pero bueno, como bien lo comentas, pues los puntajes están ahí con estas plataformas que tienen rúbricas muy precisas. Bueno, pues es eso, y lo importante aquí creo que también que le da certeza y mayor validez, que bueno, también hay personas externas que conocen de los temas, y que eso también, pues bueno, ayuda a que no sea algo que solo pues se predijo aquí en la División de Ciencias de la Salud, ¿no? Para malas interpretaciones, ¿no? Por así decirlo. Doctor Luis Núñez Jaramillo, ¿con qué te quedas de esta pues séptima semana de neurociencias, pues atípica, pero que sin duda alguna ha sido pues también fructífera, ¿no? En otros aspectos, como ya lo comentó la doctora Wendy? Pues creo que la doctora Wendy hizo un muy buen resumen uno de los puntos más importantes, que es la trascendencia que se puede llegar a tener con estos medios electrónicos. Sí, o sea, ciertamente como ponente te puedo decir que hay una parte de la exposición que es más fácil con público presente, porque puedes ver sus reacciones e ir guiando más o menos si están comprendiendo o no, o de qué manera como ir moviendo un poco la presentación para mejorar la comprensión en todo el mundo, que es muy difícil en línea, porque no es posible ver a tu audiencia. Sin embargo, lo que dijo la doctora Wendy es muy cierto, o sea, se puede llegar a personas que quizá no hubiesen podido asistir a las instalaciones de la división a oír la plática. Entonces, habrá que considerar en un futuro si es viable hacer algo pues más o menos mixto, ¿no? Para poder llegar tanto al público que tiene la capacidad de venir aquí porque tiene el tiempo y está en Chetumal, como alcanzar a personas que no van a poder venir físicamente, pero que también están interesados, ¿no? Que finalmente la idea central de la Semana de Neurociencias y la Semana del Cerebro es compartir conocimiento y hacer que la información sobre cómo funciona el cerebro llegue a más gente, a la más posible, a todos aquellos que estén interesados, simplemente por curiosidad científica, o porque tienen algún familiar con algún problema de salud, o quieren comprender cómo funcionan ciertos mecanismos. Esa es la idea, ¿no? Creo que ese es, bueno, eso, y la otra cosa que también es nueva en esta ocasión, que fue muy interesante, es el compartir con otras instituciones educativas y otros alumnos de otras universidades, que finalmente pues extiende más esta red, ¿no? Que es la idea. Efectivamente. Pues muchas gracias, doctor Luis Núñez Jaramillo, doctora Wendy Herrera Morales, por esta pues, reseña de lo que fue esta 11ª Semana del Cerebro, como bien lo comentó, la 7ª Neurociencias y ese tercer concurso de carteles del cerebro. No sé si quieres agregar algo más, doctor Luis Jaramillo, para finalizar esta entrevista. No, pues muchas gracias, Heriberto, por como siempre cada año apoyarnos con la difusión de este evento, y bueno, el próximo año esperemos que estemos ya en posibilidades de decidir hacerlo mixto y todo, pero muy bien. Bueno, pues ahí estaremos con las cámaras de Voces Universidades Televisión y también de radio, por supuesto, para hacer las invitaciones correspondientes previas a lo que sería esa, pues ya 8ª Semana de Neurociencias y su 4º concurso de carteles. Muchas gracias. Doctora Wendy, ¿algo más que desea agregar? No, nada más. Muchas gracias, Heriberto. Agradecer por toda esta difusión que año con año tienes a bien invitarnos, ¿no? O aquí al doctor Luis. Y pues invitarlos para la próxima, ¿no? Esperemos, pues todavía ir mejorando, ¿no? Para eso nos sirve, ¿no? Cada evento, para tratar de ir mejorando en la siguiente y pues tomando en cuenta todos los puntos para que, como decía el doctor Luis, hacer algo mixto, ¿no? Y de esta manera llegar a más gente. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y a usted, amigo televidente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Voces Universitarias. Hasta la próxima.